Reciban un cálido saludo. Soy el docente Fernando Villacís y el presente video es para indicarles las actividades correspondientes al día de hoy, martes 22 de junio del 2021. Continuaremos trabajando con este proyecto número 1. Sin embargo, hoy día trabajaremos con el tema los microorganismos. Bien, pero ¿qué son los microorganismos? Vamos a observar un pequeño video cortesía de un canal de YouTube, en el cual nos explican de manera detallada y general qué son los microorganismos. Por favor, poner atención. Smile and Learn. ¿Sabes qué son los microorganismos y cuántos tipos hay? Vamos a aprenderlo. Existen organismos formados por una única célula denominados organismos unicelulares. Estos organismos son muy pequeños, por ello reciben el nombre de microorganismos, aunque también puede que los conozcas como gérmenes o microbios. Para observar a los microorganismos necesitamos instrumentos específicos como los microscopios. Los microorganismos pueden tener muchos tamaños y formas. Algunos investigadores de la antigüedad se cuestionaron ya si las enfermedades que tenían los seres humanos podrían ser causadas por organismos que no se podían ver a primera vista. Así se comenzó a investigar sobre los microorganismos. Anton van Leeuwenhoek fue el primer investigador que comenzó a observar los microorganismos en el siglo XVII. Los microscopios y sus investigaciones permitieron que otros científicos continuaran estudiando cómo se producían las enfermedades o cómo podían tratarse. Algunos tipos de microorganismos son las bacterias, los virus y los hongos. Bacterias. Son células procariotas, no tienen núcleo. Algunas bacterias son útiles en la alimentación, por ejemplo, para fabricar el yogur y el queso. Otras bacterias, en cambio, son dañinas y pueden producir infecciones. Las bacterias se tratan con antibióticos. Se transmiten de diferentes maneras. Virus. No son seres vivos. Para cumplir las funciones vitales necesitan un hospedador, es decir, otro ser vivo. Son mucho más pequeños que las bacterias. A veces pueden infectarlas y vivir dentro de ellas. Algunos virus causan enfermedades como la gripe o la varicela. Para prevenir las enfermedades producidas por los virus, es importante vacunarse. No existen vacunas para todos los virus. Hongos. Algunos hongos son microorganismos más grandes que las bacterias o los virus. Se pueden encontrar en el aire, en las plantas y en el agua. Algunos, como las levaduras, se utilizan para elaborar alimentos. Seguro que alguna vez has podido ver moho en alguna fruta o en el pan. Esto es un tipo de hongo. Como hemos visto, los microorganismos pueden estar por todas partes, ya que no se ven a simple vista. Para evitar enfermedades y no infectarte, es muy importante cuidar tus hábitos de higiene. Ya eres todo un experto en microorganismos. Sabes diferenciar entre bacterias, virus y hongos. ¡Hasta la próxima! Muy bien, muy interesante la información que nos proporcionó este canal, Smile and Learn. Ok, entonces, recapitulando un poco, recordemos que en el planeta Tierra existe un mundo gigantesco que a simple vista es invisible, no lo podemos ver. Es ese mundo de los microorganismos, de los microbios, y estos pequeños, diminutos seres solo pueden verse a través de un microscopio, ¿ok? Entonces nos decían que generalmente encontramos tres tipos de microorganismos, de microbios, que son las bacterias, los virus y los hongos. Debemos conocer que de estos organismos que viven entre nosotros, estos microorganismos, algunos son beneficiosos porque proveen materias para crear medicina y alimentos, y otros perjudican a nuestra salud porque transmiten infecciones y enfermedades. Por ejemplo, una bacteria que es utilizada para la fabricación del yogur, para la fabricación del queso, que es una bacteria de tipo Lactobacillus y de tipo Streptococcus, eso de allí
ayuda a que se forme el yogur y a que se forme el queso y tenga ese sabor y ese olor característico. Pero esas son bacterias buenas. Por ejemplo, el hongo que utilizamos, el hongo llamado levadura, que utilizamos para la fabricación del pan y para la fermentación de algunas bebidas como vino o cerveza, ese de allí también es un hongo que de una u otra manera es beneficioso para la vida porque ayuda a crear alimentos como el pan, les decía. Entonces, asimismo también hay este tipo de microorganismos que son dañinos para la vida, como ahorita el que está de moda, que es el coronavirus, que es un tipo de virus, y como bien decía el video, la forma en la cual nosotros podemos prevenir o combatir este tipo de virus es por medio de las vacunas. Bien, entonces ya tenemos una idea general de qué son los microorganismos, pues no se olviden que siempre va a estar este video para que lo puedan observar y repasar estos conocimientos. Vamos a las actividades. Vamos a representar en una hoja microorganismos, los que ustedes quieran. Pueden representar bacterias, virus, hongos, los que ustedes quieran. Van a decorarlos usando su creatividad. Pueden pintarlos, pueden de pronto ponerles papelitos encima, pueden ponerle semillas que quepan allí en esta decoración. Lo que ustedes quieran expresar por medio de su creatividad. ¿Ok? No se olviden, en una hoja de dibujo dibujamos la cantidad de microorganismos que nosotros estemos dispuestos a crear. Aquí les dejo unas imágenes para que se guíen. Sin embargo, ustedes saben que en los recursos web, en la internet, en los buscadores de información, pues podemos encontrar también más imágenes. Algo importante, ¿sabías que una secuencia numérica es una sucesión de números ordenados? Pero ¿cómo se ordenan esos números? Siguiendo un patrón o regla de formación. Por ejemplo, observemos, miren, esta secuencia numérica ascendente. Ascendente significa que va aumentando, que va subiendo. Por ejemplo, aquí vemos que está el 19, luego el 21, vemos que ha aumentado 2, 21 a 23 aumentó más 2, 23 a 25 aumentó más 2. Y 27, si queremos aumentar más 2, 29, 29 más 2, 31, y así sucesivamente. ¿Qué pudimos darnos cuenta aquí? Que el patrón de formación era más 2. Ahora, vamos en esta secuencia numérica descendente. Vemos que está el 50, luego el 40, luego el 30. ¿Qué estamos viendo? Que va disminuyendo. ¿Y cuánto va disminuyendo? Va disminuyendo menos 10. 50, 40, 30, 20, 10. Y si le disminuimos 10 más, queda en 0. Entonces, ¿qué pudimos descubrir aquí? Que el patrón de formación es menos 10. Entonces, de esa manera funcionan las sucesiones numéricas. Entonces, vamos a tener en cuenta esta pequeña regla, esta pequeña aquí primicia para poder resolver un misterio. Vamos a hacer de cuenta que nosotros somos unos investigadores, unos científicos, y vamos a resolver el siguiente problema. En un laboratorio clínico realizaron la observación del crecimiento de bacterias. Miren, colocaron primero 5 bacterias en un contenedor de vidrio. Veamos, aquí está la placa Petri, que es un contenedor de vidrio en donde se cultivan bacterias, puedes cultivar virus u hongos. Entonces aquí estamos cultivando, dice que se colocaron 5 bacterias en este contenedor de vidrio, en esta placa Petri. Dice que luego de 1 hora, el científico o los científicos observaron que las bacterias habían aumentado su número y que ahora eran 10. Miren, entonces dice que el problema nos dice que en la placa de vidrio nosotros teníamos 5 bacterias y al cabo de 1 hora se observaron que ya eran 10. Sí, que eran 10 bacterias. ¿Y qué más nos dice el problema? Dice, y luego de otra hora eran 20. Es decir, que en la segunda hora ya habían 20 bacterias. Aquí el problema nos pregunta, ¿cuántas bacterias existirán cuando hayan transcurrido 6 horas? Entonces yo les he hecho aquí un pequeño cuadro, una pequeña tabla en la cual les he ido detallando por horas. Si de pronto en 1 hora y fueron 10, en 2 horas fueron 20, vemos que primero vemos que es una sucesión
progresiva, que va en aumento. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta cuál es el patrón de formación. Entonces, ¿cuánto será en 3 horas? ¿Cuánto será en 4 horas? ¿Cuánto será en 5 horas? Y la pregunta principal del problema nos dice cuántas bacterias existirán cuando hayan transcurrido 6 horas. Entonces, los invito a ustedes a que analicen, a que utilicen esa capacidad de investigadores que tienen y resuelvan este problema que está relacionado a este tema de los microorganismos. Bien, para que practiquen ustedes estas sucesiones numéricas, vamos a dejarles unos pequeños ejercicios. Nos dice, resuelve las siguientes sucesiones. Descubre cuál es el patrón de cada ejercicio. Cada ejercicio tiene un patrón, ¿sí? Tenemos aquí 5 ejercicios. Primero ustedes tienen que descubrir si la sucesión es ascendente o es descendente. Eso es lo primero. Luego van a intentar encontrar el patrón numérico de sucesión. Por ejemplo, si el patrón es una suma, si el patrón es una resta o si el patrón es una multiplicación. Por ahora no les dejo la división porque eso todavía no hemos visto, pero sí hemos visto multiplicaciones con las tablas del 1 al 9. Entonces, ustedes tienen que descubrir en estos 5 ejercicios si es ascendente, si es descendente y si el patrón de formación es una suma, una resta o una multiplicación. Entonces, esas serían las actividades del día de hoy. Les deseo éxito en su realización. No se olviden que cada tarea la vamos guardando en nuestro portafolio. Que tengan un excelente día. Pasen bien.